Totalmente se dejó de hacer el juguete de hojalata como en 1968. El juguete mexicano de hojalata ha estado desapareciendo por ingresar los plásticos y todos esos juguetes de mandos a distancia. Empezó a decaer el mercado porque algunos extranjeros se quejaron de que les cortaban a los niños los filos, porque los niños chupaban aquello y resulta que se envenenaban. Lo mismo que con el plomo, están diciendo eso. Están cerradas la frontera para exportar juguetería de hojalata, porque es peligrosa. Pone en peligro a los niños que juegan con ellos. Entonces no se puede exportar. Y ya ahorita le decían a uno, pues ahora sí, como ya no haces para guardar, pues te lo voy a pagar más barato. Y así nos hacían. Soy sobrino del señor Alfonso Suárez Hernández. ¿Qué le puedo decir? Que era un extraordinario hombre creativo y muy hábil. Tenía unas manos, yo le decía que tenía manos de seda, porque trabajaba con una finura las cosas, pero no era solamente eso, era la finura interior. O sea, todo lo que él entregaba de sí mismo en una piececita que costaba 20 centavos. Que fue el que hizo todas estas piezas. Él ya traía la herencia también de sus padres, creo. Él era originario de Querétaro, pero ellos se trasladaron a Guanajuato y aquí siguieron con esto de la tradición del juguete de la hojalata y hacer también trabajo de hojalata como era antiguamente. Entonces estamos hablando como del 55 en adelante, que yo recuerdo ahí. Por ejemplo, yo soy de 1946. Entonces, estando yo chico, aprendí a hacer el juguete con él. Desde los 10 años, por ahí así, aproximadamente, yo ya iba a tomar la herramienta, a tratar de ayudarles en cortar algo, en hacer todo este juguete. Desde niño, bueno, él ya era un muchacho de 14 o 15 años y tenía mucha habilidad. Ahora tiene ya hijos de más de 20 y le está enseñando a ellos. Él es, para mí, un artesano de primerísima, porque se le da un dibujo y puede hacerlo al tamaño que se le dio, 3 veces, 5 veces la mitad. Le hace todas las variaciones porque sabe dibujar, sabe matemáticas para buscar las proporciones, enseñarles dibujo. Todo esto tendría que haber una escuela artesanal bien dirigida. Sí, pues era como la tradición familiar. Se vivía en aquellos tiempos de este trabajo. Entonces era el tío abuelo, su abuelo, mi papá y un hermano de mi papá. Entonces, pues ellos no hacían otra cosa, solamente todo esto de la juguetería de hojalata. Entonces, era ya como una tradición en ellos hacerlo. Entonces, se dedicaban completamente a hacer este trabajo. Y esto era lo que hacían ellos, toda la juguetería. Yo al verlos, cuando miraban cómo cortaban ellos todo su molde de los juguetes, todo, obviamente yo también tomaba las tijeras y les ayudaba a cortarlos, después armarlos. Fue como lo aprendí, viéndolos nada más ahí y ayudándolos. Y de ahí fui tomando yo también un poco de imaginación para también ir tratando de hacer otras cosas, no nada más la troca y el carrito y el trenecito, sino toda la variedad que había de hacer, porque era bastante cantidad, por lo que están viendo.
La calidad sigue siendo la misma. Lo que yo creo que ha cambiado es el tiempo, que ya no se hace el juguete de hojalata. Al menos que yo sepa ahorita, creo que ya se produce en poquísimas cantidades, y en alguna parte como Celaya, por ejemplo, que es donde también hacían bastante juguete. Yo pienso, mi opinión es de que en ese trayecto del 1950 hasta 1970 todavía esto era una bastante producción. Y no nada más en nosotros, incluso el tío abuelo se iba a las ferias hasta Coahuila, por ejemplo, donde se competía con Oaxaca, que también hacía juguetería, Celaya, México, entonces Querétaro mismo. Entonces todavía era en los momentos cúspides de que existía bastante juguete, variedad de juguetes. El juguete de madera, el juguete de cartón, el de la lámina, todos se reunían en un sitio como un tianguis, que les llamaban antes, y se hacía la venta de toda la juguetería. Bueno, yo jugaba bastante con el trompo a veces, jugaba con el valero. En lo de cuestión de esto, de la hojalata, en una ocasión a mí me llamó la atención hacer una lancha de hojalata y echarla a funcionar. Entonces, hice una pequeña, aproximadamente unos 15, 20 centímetros, y le puse su depósito de agua, que le ponía una pequeña vela que le daba fuego. En ese depósito de agua los tubitos salían por abajo para que estuvieran sumergidos en el agua, y con el calentamiento se hacía vapor, y ese vapor impulsaba la lanchita de hojalata. Eso era lo que yo me entretenía bastante. Entonces, como no era muy cotidiano que se hacía dentro de todo esto de la hojalata, pues la gente al mirarla pues le encantaba, le gustaba, y miraban quién la había hecho. No, pues yo mismo las hacía, me la compraban. Pues yo hacía otra y otra y otra, y fue del modo que se fue haciendo también cotidiano en el juguete de la hojalata, y eso era con lo que yo jugaba bastante. El juguete más demandado era este trenecito con sus vagones, la troquita, el carrito, el avión. Se hacía en 3 tamaños, tamaño grande, uno más mediano y uno pequeñito. En esta pieza, que se hacía bastantes cantidades en la temporada de Semana Santa, se le incrustaba un juguetito como el avioncito, la tacita, el botecito, todo encima de esta pieza que giraba y hacía el ruido. Las niñas les llamaba mucho la atención las piezas de jugar, obviamente de mujeres, ¿no? Las piezas como esto de las sartenes, el fogoncito, las cazuelitas, la báscula, todo piezas como el roperito, juego de sala, y con sus muñequitas de trapo se complementaban para poder jugar todo con el juguetito de hojalata. Cuando niño yo jugaba a hacer mis juguetes, como muchos niños. Jugábamos con las tapas de los refrescos, las corcholatas. En ese tiempo eran de lata y tenían un corcho. Y con ellas se podían hacer ferrocarriles, construcciones diferentes, ¿no? Los niños ya nunca hacen un juguete ellos mismos, no saben jugar ya a lo que antiguamente se jugaban, las canicas, el trompo, el aro del patín. Ahora es el avión que vuela con mando a distancia y la maquinita. Para Navidad se vendía mucho este juguete. Era este pitito de agua y una pandereta que se hacía. En la época de Semana Santa era este producto, era la matraca para hacer ruido, que no entiendo por qué querían que hiciera ruido si es temporada de silencio.
pero eso era muy normal en ese tiempo. Febrero era una época en que se hacía bastante toda la pieza chica, como el silbato, el reguilete, era esto, toda la pieza chica, el recogedor, el sedazo, todo esto. Para septiembre se hacía la corneta, era la que pitaba bastante para hacer el ruido que era normal en los días de septiembre, de grito de dolores, todo eso. Pues ya bastantes piezas tienen su época. Julio, agosto, que se jugaba bastante con el trompo, se dejaba caer, se aventaba, se dejaba caer, y eso, como tiene unas perforaciones en los lados, produce un zumbido, ¿no? Que de cuál era, iba de acuerdo con la temporada que se usaba jugar con el trompo. Yo todavía en los años 60, 70, aún llegué a ver niños jugando con juguetes de hojalata y madera. Obviamente empezaba ya en esos años a interferir ya el juguete de plástico entre los 60, 70, pero aún así todavía el juguete de madera y hojalata era bastante la cantidad, que aún no lo derribaba el juguete de plástico. Al llegar a los tianguis donde cada quien ponía sus productos a vender, pues ya se miraban los demás puestos que tenían ya varios juguetes de plástico. Entonces pues empezó a introducirse dentro del juguete de la hojalata. Entonces ahí fue ya para hacer la competición plástico y hojalata. Entonces ya los niños, al ver diferencias ya en el plástico y en la hojalata, pues fueron tomando poco a poco también el plástico y olvidando un poco ya lo de madera, hojalata, cartón, todo eso. Un carrito como este, que nosotros dábamos en $1.50, en plástico costaba $1. Como era más, también tenían sus deficiencias, porque si comparábamos un carrito de plástico de aquellos años con pues no tenía el muñequito de adentro, no tenía bien hechas las rueditas, era el plástico solamente negro con algunos colores. Entonces creo yo que era más económico. Entonces, y de ahí también empezó a verse, yo creo, por el lado de la economía. Si costaba $1.50 y aquel costaba $1, pues mucha gente se iba por el del peso, ¿no? También viendo más que nada la economía de los gastos. La hojalata siempre ha sido hojalata, antes, hoy y después seguirá siendo hojalata. Yo incluso sigo haciendo trabajo de hojalata, y la hojalata es exactamente la misma. Entonces no hay ninguna variante de que haya sido por mala calidad no. Se fue dejando de lado y empezó más fuerte todavía a entrar más juguete en plástico. Entonces fueron mejorando muchísimo, haciendo cosas mejores y desplazando poco a poco la hojalata. Eso fue más que nada lo que pasó. Totalmente se dejó de hacer el juguete de hojalata como en 1968. Ya por ahí en ese año ya prácticamente ya casi no se producía, porque ya para esos años ya producíamos mucho más trabajo de farol que hojalata. El cambio también lo dimos porque vimos la mejoría en la producción de hacer cantidad de faroles, que obviamente eran mejor pagados que hacer juguetería. Y de ahí también fue cuando ya se empezó a desplazar el juguete, lo fuimos dejando de lado. Ya ellos eran remitentes, mandaban el juguete a otros lados, no solamente el juguete de lámina, sino de cartón, de madera y de muchas cosas. Entonces pasaba este mes de enero y ya ahorita le decían a uno, pues ahora sí, como ya nomás es para guardar, pues te lo voy a pagar más barato, y así nos hacían. Al artesano no se le sabe pagar.
Desgraciadamente, hasta ahora la política gubernamental en cuanto a apoyo al artesano no existe. Sí se podría hacer, y para ayudarlos tendrían que facilitarles la compra de los materiales, ayudarlos en la promoción y venta de los mismos. Hay artesanos y lo lógico es que sus hijos aprendan, pero sus hijos no quieren vivir en la pobreza en que hemos condenado a vivir a los artesanos. Les pagamos cualquier tontería por algo que no solamente exige una destreza manual o intelectual, sino toda una experiencia, toda una práctica. Dejamos de dejarla de trabajar hasta en la época de Salinas. Se me hacía muy triste al principio y pues ni modo, cuando ya no pueden caminar las cosas. Los que se enseñaron conmigo, los que estuvieron conmigo, pues unos se fueron para Estados Unidos, otros, cada quien agarró su camino, pero ya no siguieron esto, porque se necesitaba de tener máquinas y pues no las tenían. Entonces pues ya. Aparte de eso, si ya una cosa no tiene mercado, pues ya no, es inútil seguir haciendo aquello si no se ve, que ya mejor se ve, ya. Entonces cuando se siente triste que llegue uno al taller, que ha vivido allí toda su vida, vamos a decir, y que ya esté todo sin movimiento, es cuando sentí yo más triste. Ahorita no, ya más o menos me acostumbré. Pues cambió tanto que tuvimos que cerrar. Esto que ve son cosas que quedaron y se van ahí vendiendo poco a poquito, pero ya no fabrico yo cosas de esas, porque tuvimos que cerrar. Y ya mi familia pues se fue a trabajar y pues ya. Bastante gente, incluso yo le he comentado de la señora Teresa Pomar, investigadora del arte popular, que ella quería volver a sacar alguna colección de esto para volver a que los niños vieran otra vez lo que era el juguete de la hojalata. Pero pues ella nada más a lo que creo que se refería era a mostrarlos. Esto sería más bien volver a introducir en el mercado el juguete de la hojalata, a ver qué opción tendría la gente ahora del juguete nuevo que hay ahora con el juguete de la hojalata otra vez. Eso es lo que tendríamos que ver. Pues yo le recomendaría a los niños y mayormente a los papás, ¿verdad?, que buscaran todo el juguete que es netamente de aquí del país, los que les pueden desarrollar su mente y la imaginación. Es más que nada eso le recomendaría a los papás que busquen el juguete del país para que no pierdan en primer lugar la tradición y enseguida que los niños jueguen con los juguetes y no que el juguete juegue con los niños. Y siguen haciéndola. Lo que pasa es que no hay distribución, no hay estímulo económico para los artistas, para los creadores, no hay una ley que los proteja, dejan la vista en hacer cosas, y dejan la salud en hacer cosas, pero no tienen ninguna compensación, no hay seguro social para ellos, que los proteja. ¿Quién les da los anteojos? Yo pienso que si hiciéramos así algunas producciones de toda esta juguetería y mostrarla otra vez, no sé, ponerla en museos, ponerla en diferentes partes, hacer colecciones y mostrárselas a la gente, sobre todo a los niños, que son los interesados en los juguetes, tal vez al verlos volvieran a interesarles el juguete de hojalata. Se ha implantado ya un curso de jugueterías para la gente que esté interesada en venir a aprenderlo. Aquí lo básico es que tenemos todos los juguetes, del cual el que quieran aprender a hacerlo, pues sería muy bueno, y creo que esa sería otra opción para que volvieran otra vez a ver toda la juguetería en hojalata. Vamos a hacer alguna colección
y tener otra vez toda la referencia de lo que es cada uno de estos juguetes, volver a producir y podérselas enseñar no nada más a mis hijos, sino pues a las personas que deseen aprender también. Con este proyecto del museo de hacer taller de juguete en Ojalata, entonces vamos a ver cómo nos va en esto. En esta época actual tal vez se multiplicaría 10 veces por el tiempo que ha pasado, costos que se han elevado en material, y pues aproximadamente así serían, más que nada por eso. Ahí es donde el gobierno tendría que decir, compra los 500 kilos y le vendo los 10 al precio que me costó. Es más, se lo fío y cuando lo venda que me pague. Estas son las ayudas que tienen que hacer con el artesano, aparte de difundir fuera y poner tiendas, pero bien hechas y con artesanías y al precio justo para que se pueda vender. Se puede y se debe hacer cooperativas, pero hay que enseñarles cómo manejar la cooperativa. En Chiapas están trabajando bien, hacen cooperativas en una forma, porque ahí no trabajan en una fábrica. Ahí cada quien se lleva su tarea a su casa y cuando la tiene terminada la lleva al sitio, le pagan la pieza, todo o parte, y cuando se termina de vender al precio que sube más de lo que le pagaron, le pagan. Hay una cooperativa de la cual compramos nosotros, que son 700 señoras. Hacer cooperativas ayudado por el gobierno y mandar a alguien que les enseñe, no que los explote. Pues ojalá y se volviera otra vez a regresar los tiempos para poder jugar con el juguete de Ojalata. Yo sé que no va a ser, que no es posible, pero qué bueno sería que algún niño volviera otra vez a tomar el juguete, jugar con él, con alegría como se hacía antes. Yo me he fijado ahora en los tiempos modernos, hay otro tipo de juguete ya muy moderno, muy sofisticado, entonces a comparación con el juguete de Ojalata, pues tal vez sea para ellos una novedad y que volvieran a jugar como antes con el juguete de Ojalata.